Hola a todos. Hoy probamos un coche grande en muchos aspectos. Grande en tamaño, grande en potencia, grande en capacidad y grande en precio. Bienvenidos a Charla Motor. A mí el Volvo XC90 me parece un coche curioso. Es un coche que clarísimamente está destinado al mercado norteamericano, pero que en Europa funciona fenomenal, porque ha logrado ser el nuevo monovolumen familiar. Siendo un coche que no tiene nada que ver con un monovolumen, ha ido a cubrir ese hueco que había en el mercado de un vehículo para familias numerosas y que al mismo tiempo te da pues ese toque de elegancia y de estilo, que es un coche con una categoría innegable y que incluso a veces te permite hacer cosas que con un monovolumen que no fuera muy especializado no podías hacer. De hecho, te acercas a una estación de esquí y los ves pues a docenas. Pero a Charla Motor, como sabéis, siempre le surge la misma pregunta. ¿Sirve realmente para el día a día? ¿Tiene sentido la versión híbrida enchufable para un coche de este tamaño? Lo iremos viendo a lo largo de la prueba. Y como siempre, comenzamos por los datos aburridos. Como ya he comentado antes, una de las grandes ventajas de este Volvo XC90 es que es un coche elegante. Es un coche que apabulla, pero no es llamativo. Ves rápidamente que estás ante un coche bueno. Por cierto, vais a ver dos unidades durante esta prueba. Una gris claro, que la tenéis arriba, y otra negra. La gris claro, la verdad que de equipamiento no estaba muy bien. En cambio, la negra, que es una Inscription, está prácticamente equipada a tope. Y algo que siempre le ha ocurrido a los Volvos es que son muy sensibles al equipamiento porque el equipamiento es caro. Y en esta prueba voy a centrarme sobre todo en la versión Inscription. Y una vez dicho esto, comenzamos como siempre por la iluminación. Toda la iluminación delantera está encomendada a LEDs. Tenemos las luces diurnas tan características de Volvo con esa forma de T y luego tenemos las cortas y las largas que curiosamente son de reflexión, no son por lupa. Y también podemos observar que no tenemos lavafaros, por tanto son unos faros que emiten menos de 2000 lúmenes. Los intermitentes, como estáis viendo, no hacen dibujitos, pero, hombre, en un coche como este, pues yo le echo en falta que no tenga unos buenos faros antinieblas. Eso sí, tenemos un muy buen haz de luz, como estáis viendo, por tanto es una iluminación que, como he dicho antes, pese a tener menos de 2000 lúmenes, está francamente bien. No me preguntéis por el índice de luminiscencia, porque me ha sido absolutamente imposible encontrarlo en los faros. Pero fijaos que el haz de luz es realmente bueno.
Atrás también tenemos que toda la iluminación está encomendada a LEDs. Vemos que tenemos unos intermitentes que tampoco hacen dibujitos. Hemos de recordar que este es un coche serio. Y luego tenemos dos luces de marcha atrás, como estáis viendo aquí, pero solo tenemos una luz antiniebla a la izquierda. Esto habría que mejorarlo, porque no cuesta nada poner una luz antiniebla doble, sobre todo cuando está el sitio. Aquí tenemos la ubicación de la cámara delantera, porque este Volvo necesita de un buen sistema de cámaras, como veremos más adelante, y la verdad es que es realmente bueno. En la parte baja del paragolpes podéis ver que tenemos aperturas de ventilación que realmente funcionan, pero solo en un lado, como habéis visto. En esta unidad delante solo tenemos 4 sensores de distancia, por tanto ya sabemos que las ayudas al aparcamiento, etcétera, no están. Eso sí, los interiores están a 44 centímetros y los exteriores a 56, lo que hace que sean realmente efectivos. Atrás, la disposición se repite con solo 4 sensores, los interiores a 47 centímetros y los exteriores a 57, una muy buena altura. Y ahora os voy a enseñar algo que marca completamente a este coche. Fijaos, la altura mínima del capó de este coche está a 93 centímetros de altura. Luego veremos por qué os digo esto. Seguimos con el repaso al exterior. Las salidas de escape son 2, como estáis viendo, una a cada lado, pero se han quedado, da un poco la sensación que lo han dejado a medias, ¿no? Porque veis que hay como esa especie de toma falsa, pero en realidad está el escape. No sé, yo le hubiera dado quizás otro diseño. Las ruedas directamente, para mí, son un despropósito. Unas 275 con flanco de 35 y 22 pulgadas de llanta. Esto es carne de bordillo a la de ya. Y lo que es milagroso es que este coche todavía no tuviera ninguna llanta arañada. Los limpiaparabrisas delanteros son eficientes. Además, como estamos viendo, el chorro del lavaparabrisas sale de los mismos brazos del limpiaparabrisas. Y como estáis viendo, prácticamente el limpiaparabrisas izquierdo llega al borde del marco del pilar A. Aún así, tenemos un perímetro de 19 centímetros de ángulo muerto. Así que cuidadito en los pasos de peatones. Y el limpiaparabrisas trasero cubre una buena superficie de barrido también, como estáis viendo. Los espejos retrovisores exteriores son realmente eficaces. Tienen un magnífico tamaño, están biselados y además tenemos un avisador de ángulo muerto de muy buen tamaño. Eso sí, un poco exagerado. Los tiradores de las puertas transmiten sensación de robustez. Y fijaos lo bien que ha solucionado Volvo el acceso de emergencia a la cerradura de la puerta. El acceso a la boca de llenado de combustible está a la derecha. Para abrirlo, previamente tenemos que pulsar un botón que tenemos en el interior del habitáculo y luego tenemos que presionar en la trampilla, como estáis viendo aquí. Y veis que no tenemos ningún tipo de tapón, no hace falta. Ese líquido que gotea es agua porque acababa de lavar el coche, porque en realidad no tenemos ninguna marca de que rezume por ningún sitio. Y en el caso de que el XC90 sea diésel, aquí podemos ver que tenemos el tapón de llenado del AdBlue al lado del tapón de llenado de gasoil. Y aquí sí podemos apreciar que tenemos algunas marcas de que el AdBlue ha manchado el interior de la boca de llenado, como estáis viendo.
y también tenemos alguna pequeña marca de gasoil. Y una vez visto el exterior, vamos a ver motor, mecánica y maletero. El motor que monta este Volvo, pues os lo podéis imaginar, ¿verdad? El 4 cilindros 2 litros, que es lo único que les queda en gasolina a los señores de Volvo. En este caso da 303 caballos. Es un motor que ya se empieza a notar que los caballos salen pues por turbo, gracias al turbo, y el coche es un poco brusco, es un motor poco refinado, pero fijaos qué buen aislamiento térmico y acústico tiene este coche. Y estos son los bajos del coche. Como veis, el coche está realmente bien construido, pero fijaos, ahora lo vais a ver, que en realidad este coche tiene una transmisión a las 4 ruedas a la moda de todos los coches 4x4 híbridos enchufables. Es decir, el motor se encarga de la tracción en las ruedas delanteras, pero la tracción en las ruedas traseras está encomendada exclusivamente al motor eléctrico. Es decir, no tenemos ninguna conexión mecánica entre el eje delantero y el trasero, como estáis viendo aquí. Realmente el eje trasero solo es movido por el motor eléctrico. Veis que en realidad no tenemos ningún tipo de conexión entre los ejes delantero y trasero. Empezamos a repasar el maletero y como tenemos un maletero automático, lo primero que hacemos es la prueba de seguridad, que como veis pasa y con nota. Y otra cosa buena que tiene el portón del maletero es que se puede abrir de forma remota con el mando a distancia. No solamente se puede abrir, sino que, como vais a ver ahora, también se puede cerrar con el mando a distancia, algo que no creáis que hacen todos los coches de esta categoría. Si no disponemos de la tercera fila de asientos, el maletero cubica 640 litros, una cifra realmente buena. Y ahora vamos a ver que aquí tenemos uno de los pequeños fallos de diseño que tiene este coche. Ahora lo veremos. La bandeja superior es de cortinilla, como no podía ser de otra manera, pero fijaos que choca con los cinturones de seguridad de la tercera fila de asientos. La toma de la cámara es desastrosa, como vais a ver, pero os hacéis a la idea rápidamente del problema. Se ve más mi brazo que el problema, pero bueno, ¿veis cómo se queda la bandeja? Porque se queda enganchada, ahí lo estáis viendo bien, se queda enganchada constantemente con los cinturones. Al final, bueno, pues lo arreglas, pero esto es un tema que Volvo debería solucionar. Una vez que hemos terminado de pelearnos con los cinturones de la tercera fila de asientos, quitar la bandeja de cortinilla es sencillo. Además, vemos la gran modularidad, luego lo veremos con más detalle, que tiene este coche. Simplemente tiramos de ahí, siempre y cuando quitemos la bandeja desde los asientos de atrás, que es más sencillo que hacerlo desde el maletero. Pero vamos, como veis no es nada complicado, desplazamos los asientos, tenemos 1000 formas de hacerlo y tranquilamente soltamos la bandeja de cortinilla. Eso sí, pesa bastante, ¿eh? Vamos a abatir la segunda fila de asientos y disponemos de un botón en el salpicadero que hace que los reposacabezas de la segunda fila de asientos se abatan automáticamente. Pero esto solo ocurre, como vais a ver, ahí lo estáis viendo, solo ocurre en la segunda fila de asientos.
Aunque si abatimos los asientos de forma manual, que es la única forma que tenemos por otra parte, los reposacabezas de la segunda fila también se abaten, como vais a ver ahora. Es más, ese botón que hemos visto casi está más para tener visión hacia atrás que para facilitar el abatimiento de los respaldos de la segunda fila de asientos. Y como podéis ver en esta imagen, nos queda una superficie plana. Y como podéis ver, además, es enorme. Y eso que la parte de atrás del maletero no la estoy sacando. Nos queda una superficie enorme. El coche es grande, por tanto, tiene un maletero, pues grande. La terminación del maletero es excelente. Tenemos ganchos, argollas, tomas de corriente, luz. Disponemos también de posavasos, incluso de pequeñas guanteras para los pasajeros de la tercera fila de asientos, y también tenemos aireadores y con regulación. Muy bien. Y para rematar las buenas sensaciones que transmite este maletero, vemos que el maletero, el plano de carga, está prácticamente a la altura del borde de carga, que está a 78 centímetros de altura, que para un coche de este tamaño y características está realmente bien. Y debajo del piso del maletero, que es rígido, como podéis ver, tenemos otro compartimento para dejar alguna cosa que otra, como por ejemplo los triángulos. Aunque disponemos de un compartimento específico para ellos en el portón. Por cierto, un portón muy bien terminado y además, como veis aquí, con luz. Y además disponemos de apertura con el pie, como estáis viendo. Ya solo falta que pongan el botón de cierre a una altura normal. Sigo sin entender por qué ponen el botón tan alto, además con el buen mecanismo de seguridad que tiene este coche. ¡Hala! Vámonos al interior. Comenzamos por el ángulo de apertura de las puertas, que en ambos casos está bien. Es un ángulo de apertura correcto. Por cierto, recordaos que este coche tiene apertura remota y funciona en las 4 puertas, que eso está muy bien. Subirse a las plazas delanteras es sencillo, y una vez que nos hemos subido, vemos que tenemos un sitio que tampoco es tan grande, porque, y esto es una característica de los Volvos, cuando te montas en un Volvo, sobre todo delante, te sientes encajonado, porque todo es alto, salpicadero, consola, todo. Aún así, el espacio es bueno. Fijaos en esta imagen, por ejemplo, la altura que tiene el túnel central, que es justificable en caso de la versión eléctrica, la que es híbrida enchufable, puesto que ahí van las baterías, pero que en modelos que no son híbridos enchufables yo creo que debía ser un poquito más bajo. Por lo dicho, porque te da la sensación de que vas encajonado, aunque a muchos conductores o a algunos conductores eso les gusta. Atrás tenemos espacio de sobra y espacio por todos los lados. Además, la modularidad del coche es notable. Los asientos se pueden desplazar de forma independiente. En fin, hay ningún problema. Y subirse a este coche en las plazas traseras o más bien en la segunda fila de asientos es una tarea sencilla. Incluso subirse a la tercera fila de asientos no es complicado. Tened en cuenta que son asientos diseñados para niños. Aún así, un adulto logra ir, fijaos. Lógicamente no vas tan cómodo como en el resto de las plazas, pero tampoco se va tan mal. Un niño irá estupendamente, evidentemente. Eso sí, es curioso en este coche, en las dos versiones que he probado, que mover los asientos cuesta un poquito. O sea, configurar el interior del coche moviendo asientos, ajustando y tal, cuesta un poco. Es todo un poco duro como estáis viendo. ¿Veis? Hay que hacer fuerza. ¡Hala!
A asobar puertas nos toca. Lo primero que vemos es que el marco de la puerta está protegido por un plástico, muy bien, y tenemos una terminación buena. Realmente es una terminación agradable, los plásticos son de calidad, tenemos ahí el adorno de la moldura de madera y luego tenemos que el apoyabrazos y la parte marrón de la puerta, en este caso, es de cuero sintético. Y como corresponde a un buen coche premium, los pasajeros de las plazas traseras están igual de bien tratados que los de las delanteras. Además, en este caso tenemos cortinillas para el sol, todo estupendo. Otra cosa que me ha gustado mucho de este coche es la iluminación nocturna, porque es una iluminación suave y realmente el coche presenta un interior muy agradable y sin lucecitas de colores espantosas. Bueno, vamos a hacer un repaso al interior de este Volvo XC90. La terminación es muy buena, las cosas como son. Aquí tenemos un aireador con su regulador correspondiente, da mucha sensación de solidez. Aquí tenemos para abrir el tapón de la gasolina, el portón, la regulación del cuadro. El cuadro de instrumentos es muy sencillo porque al final lo que hace es imitar un cuadro de agujas. Lo que pasa que tiene pues eso, los dibujitos correspondientes que ahora están tan de moda. Ahí veis que el consumo medio de este coche en modo híbrido es de 11,4 litros a los 100 y tenemos unas calidades de acabado realmente notables. Este coche está muy bien terminado. Un volante redondo, muy agradable. Además ahora mismo está calentito, puedes calefactar los asientos, el volante, vamos a quitarlo. Puedes calefactar todo, muy bien. Incluso tenemos ventilación en los asientos, muy de agradecer. En este aspecto el equipamiento es muy bueno y la terminación también es muy buena. El equipo de sonido Harman Kardon funciona muy bien, suena muy bien, es muy agradable y vemos que la terminación, lo dicho, es notable. El pomo este es muy bonito con el cristal, tenemos este cenicero reciclado, los posavasos tapados muy bien, me gusta mucho. Aquí tenemos el selector, lo vamos a ver aquí, el selector de modos, conducción ecológica, tracción 4x4, individual, bla 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 bla. En fin, lo normal es llevarlo en híbrido en uso diario. Los reguladores, en fin, todo esto está muy bien y el equipo multimedia, como ya Volvo ha tirado la toalla, pues ahora montan uno basado en Android. Bueno, vamos a ver qué tal vamos con las órdenes vocales. Navegar a Santander, calle Guevara, número 4. Deletre la ciudad. Santander. Deletre la ciudad. Por ejemplo, para Madrid, diga M-A-D-R-I-D. M-A-D-R-I-D. Haga su selección o siga deletreando. Madrid. Haga su selección o siga deletreando. M-A-D-R-I-D. Haga su selección o siga deletreando. Otro coche. Marina da Mendiga, ¿desea introducir una calle? No. Marina da Mendiga establecida como destino final. Calculando ruta. Bueno, total, que yo me iba a Santander, he tenido que pasar por Madrid y al final termino en Mariña de Mendiga, que la ruta contiene frontera. Ya sabéis que ir a Portugal, pues eso, tenemos frontera. Sin comentarios, ¿verdad?
Los asientos son muy buenos, son fantásticos. Además, están tapizados en cuero de verdad. Cuero de animal fallecido, como dice un amigo mío. Vamos a poner bien el cinturón de seguridad. En fin, la terminación es irreprochable por todos lados. Su espejo electrocrómico, su parasol con la iluminación correspondiente, nada que objetar, asas para todos los pasajeros, bueno, para los todos no, para la fila 1 y 2, porque este coche tiene 3 filas de asientos. Un techo realmente generoso, como estáis viendo. Además tiene 2 posiciones y por supuesto tenemos la cortinilla eléctrica que también se cierra. Y me vuelve a llamar la atención algo que pasa en muchos coches. ¿Por qué esta pieza no la pintan de negro? Y al final se coloca y queda esta raya, pero pasa en muchas marcas, no entiendo por qué. Bueno, seguimos por aquí. Aquí tenemos un hueco para llevar cosas y la toma USB para el CarPlay en este caso. Y esta es la guantera, que la verdad que la guantera es un poco justita. Pero el nivel de acabado del coche es soberbio. Además tiene las lucecitas de colores correspondientes, pero son muy discretas. Los pocos botones que tenemos, bueno, ya no vamos a seguir hablando de este tema. Y aquí estáis viendo los mandos del volante. El volante es realmente agradable y tiene un tamaño muy bueno. Ahora estamos atrás. El espacio atrás es superlativo, fijaos. Además, mira, voy a aprovechar que tengo el sol aquí, voy a poner los parasoles y vemos que el coche está realmente bien terminado. Tenemos nuestras bocas de aireación, aquí tenemos nuestro sistema también para calefactar asientos, en fin, climatización atrás, aquí veis, independiente para cada lado, en fin. El coche en este aspecto está espectacular. Para llevar las revistas, por supuesto. También tenemos unos asientos que aquí sí van 3 personas. Nuestros asideros, nuestras luces de lectura. En fin, que como veis, y luego, claro, el espacio que hay es enorme. Tenemos una plaza central que sí sirve, aquí sí va un niño estupendamente, con un reposabrazos un poco cortito, pero bueno, y aquí los consabidos portalatas estos que tanto odio, pero la terminación es muy buena, e incluso un detalle que me ha encantado, aquí tenemos regulación en altura de los cinturones de seguridad traseros. Muy bien. Antes de pasar a la prueba dinámica os quiero comentar una cosa. En este coche es absolutamente imprescindible el sistema de cámaras para poder moverte, porque el gran problema de este coche es su volumen y su configuración, que hace que no controles en absoluto el tamaño del coche. Y vais a estar constantemente en todas las rampas de garaje, en todos los sitios un poco estrechos, vais a ver cómo el coche se vuelve una sinfonía de pitidos de los sensores. Por tanto, os recomiendo encarecidamente que si compráis este coche, montéis el sistema de cámaras, que además es muy preciso y es una ayuda indispensable para poderte manejar en el día a día, porque es un coche que es demasiado voluminoso y sobre todo es aparatoso. Vámonos a la prueba dinámica. Este coche me provoca un conflicto y voy a explicarme. Me compro un coche híbrido enchufable con etiqueta 0 para poder entrar en Madrid. Y entonces, para entrar en Madrid, llevo un coche de 5 metros
2 toneladas y pico, y realmente este coche en ciudad no se desenvuelve nada bien. Entonces, salvo que yo tenga que meter a 6 personas en el centro de una ciudad, realmente no veo sentido a esta configuración. No la veo, porque no aporta nada. Al revés, hace que en modo híbrido este coche esté gastando 11 litros y medio. Entonces, realmente este coche, ¿para qué lo quiero con etiqueta cero? ¿Para entrar al centro de las ciudades? ¿Un coche tan grande? Lo siento, pero no le veo ningún sentido. Por otra parte, las asistencias de este coche van realmente bien. Han mejorado con respecto a otra versión que yo probé anteriormente. Este coche realmente sí va muy bien en autovía, va regular en carretera y en ciudad se ve claramente sobrepasado, porque hasta moverte por los parkings te cuesta. Por tanto, insisto en lo que he dicho antes, ¿para qué quiero una etiqueta cero en este caso? Es que no lo veo. Si buscas algo cómodo para entrar a la ciudad, este coche es muy grande. Para viajar, un cero no tiene ningún sentido porque realmente estás penalizando el consumo. Entonces, ¿o es que hay gente que usa este coche para ir a trabajar una sola persona? Pero claro, ahí estamos hablando de qué hace la gente con sus coches. Yo la única justificación que le veo a este coche es que seáis, 7 de familia. Es la única justificación que le veo. Para un uso diario, evidentemente. Incluso para viajar, si no sois más de 5, yo me planteo una berlina, simplemente por comportamiento y por economía, claro. Pero, claro, cada persona es un mundo y cada uno tiene su circunstancia. Lo que es evidente es que aquí 7 personas viajan realmente bien. Y eso es innegable. Dirección, frenos, todo esto, el coche está muy bien. El coche se mueve bien, pero tiene las limitaciones que tiene. Todos los asistentes del coche van muy bien, todos. Mirad, ahora mismo el coche me está dando un consumo de combustible medio de 12 litros a los 100 y 30 kilovatios hora a los 100. Independientemente de que el coche sea híbrido enchufable o no y que puedas entrar al centro de la ciudad, yo hago una reflexión. ¿Es necesaria tanta energía para ir al centro de la ciudad? Ya no es un tema ni ecologista ni nada de eso que os estoy viendo venir. No, es que es un sinsentido. Moverte en una ciudad con 2 toneladas y media, insisto, salvo que tengas que desplazar todos los días a 7 personas. Porque al final, tú ves este coche y cualquier otro coche de estos, cuidado, te advierto, y ves que va una persona. Ves subs de 5 metros, por mucha etiqueta cero que tenga, que va una persona. Yo empezaba a penalizar no solamente el consumo o las emisiones, sino el tamaño. Porque es que estamos llegando con el sinsentido que hay ahora mismo con las etiquetas, estamos llegando a estos extremos, que un vehículo de 2 toneladas largas y 5 metros, puede entrar al centro de Madrid, y un señor con una moto del año 2000, no le dejan. Y estamos llegando a este sinsentido. Pero, ya sabéis, es como se ha regulado todo esto,
que claro, pues así se están dando las circunstancias que se están dando, que un señor de pasta puede entrar con su Cayenne o con este o con el que queráis, cero, y el pobre que no tiene dinero y que va con un Smart que gasta 90 gramos, no le dejan porque es etiqueta C. Pero así están las cosas. Luego te venden la moto ecológica, claro. Bueno, hoy probamos este XC90, que es un coche grande. Es un coche grande con todo grande, con lo que ello conlleva de bueno y malo. Para empezar, lleva unos ruedones que son excesivos y encima tienen muy poco perfil, con lo cual, si callejeas o aparcas, estás sufriendo constantemente pensando que te vas a dejar las llantas. Pero independientemente de eso, este es un coche que no es un coche pensado ni mucho menos para Europa. Es un coche enorme. Es un coche que en el único territorio donde el coche se luce es en autovía. Porque en ciudad, por ejemplo, es demasiado grande. Es un coche que no disfrutas conduciéndolo, sufres por ciudad por el tamaño. En carretera pues le pasa prácticamente lo mismo, porque te da una sensación de que no cabes en ningún sitio. Eso sí, en autopista pues lógicamente va como un tiro, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Pero lo dicho, en general te das cuenta de que este es un coche muy pensado para viajar muy cómodo, evidentemente, pero que es un coche para viajar, punto. Y usarlo para andar por ciudad, pues sinceramente son ganas de sufrir, ¿eh? Son ganas de sufrir y mucho. Como estáis viendo, o como estamos viendo a lo largo de la prueba, este es un coche muy equipado. Este lo tiene todo y tiene un motor muy potente. Pero tiene un motor potente a su manera. Y me explico. No es que no haya caballos, que los hay. No es que no acelere, que acelera y muy bien. Es que te das cuenta que el motor es un motor que se queda corto en cilindrada y que los caballos los sacas a través de turbocompresor. Esto ayudado por el motor eléctrico. Entonces, efectivamente, el coche corre, pero no es un coche refinado, ni mucho menos. Por otra parte, esa potencia que tiene el coche, pues no acaba de ser digerida por el chasis. Y me explico, este coche es muy pesado. Entonces, intentar correr con este coche es complicado. Y es complicado porque tienes mucha masa a mover. Y eso se nota. Entonces, el dinamismo es bastante relativo. Entonces, muchos os estaréis preguntando, bueno, entonces, ¿qué atractivo tiene este coche según lo que estás diciendo? Pues mirad, el atractivo que tiene este coche, seamos clarísimos, es que en vez de tener un monovolumen, porque tú tienes que mover a 7 personas, pues vas en este coche que te da más categoría. Así de sencillo. Porque como monovolumen este coche, en fin, hay cosas bastante mejores, le hace una Spass, pero claro, no tiene el estilo de este. Y por otra parte, este coche, con la configuración que tienes ahora, meter este coche en el campo, pues es un asesinato. Entonces, es un coche que te sirve para viajar y para irte a esquiar y poco más. Pero para eso tienes, bajo mi punto de vista, mejores alternativas. Como es tradición, ya estoy oyendo a los volveros o a los pros de Volvo que me estoy metiendo con este coche. En absoluto. No es que me meta con este coche, sino que es un coche que según las circunstancias
te puedes dar cuenta que es totalmente inadecuado. Y el gran problema de este coche es que se nota clarísimamente que es un coche destinado al mercado norteamericano, no al mercado europeo. Lo que pasa que en Europa mucha gente lo está comprando como un monovolumen de lujo. Así de claro. Es que es enorme. O sea, estoy circulando ahora mismo por San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y es que te das cuenta que no cabes por ningún sitio. Así de claro. No cabes por ningún sitio. Descartando la conducción en modo eléctrico, sino que me he puesto en modo híbrido, el consumo de este coche está en 11 litros y medio. Eso es lo que vais a gastar en modo híbrido. Un consumo que realmente, pues en fin, es un consumo que yo no acabo de ver para un vehículo urbano. Por tanto, vuelvo a lo mismo. Es que este coche para lo que está es para viajar con 7 personas, con mucha comodidad y con mucha tranquilidad. Por otra parte, las ayudas funcionan perfectamente. Ahí no os vais a quejar de nada. En todo lo relativo a electrónica y a chismirrines, ayudas, etcétera, etcétera, el coche está muy bien. Además, este sistema multimedia, que sabéis que yo siempre he denostado, afortunadamente ha pasado a la historia, porque es que es realmente malo. Es muy malo y ya pues Volvo ha tirado la toalla y se ha ido pues a Android, cosa que ha sido una decisión bastante acertada. Todo lo relativo a motor, dirección, suspensión, etcétera, etcétera, está enfocado clarísimamente a la autovía. Clarísimamente. Es un coche muy confortable para viajar, muy bien equipado, pero que tanto en carretera como en ciudad os vais a dar cuenta que el tamaño importa, y en este caso para mal. Luego, ahora lo acabo de quitar, este coche tiene 70.000 kilómetros y ya tiene un par de crujidos por ahí, ¿eh? Ya hay un par de sitios donde vas oyendo crujiditos. No tiene la terminación que debería corresponder a un coche de 90.000 euros, ¿eh? Las cosas como son. Vais a pensar que estoy haciendo una valoración negativa del coche, y no es así, pero lo que no podemos pretender es que este coche sea un coche ciudadano, ni mucho menos. Entonces, claro, si lo queréis para viajar y para viajar en familia, varias personas, más de 5, sin duda es un gran coche, sin duda. Mirad que este coche es complicado de analizar, por lo menos para mí, porque en algunas cosas es fantástico, como hemos visto, pero el uso en ciudad le penaliza muchísimo. Aún así, vamos con la puntuación. La iluminación se merece un 7. No está mal, pero deberían poner faros mejores a un coche de este precio. El exterior se merece un 8. Es un coche discreto, elegante y con porte. Eso está muy bien. Y el maletero se lleva un 9 porque es, sin duda, lo mejor del coche. El interior, el equipamiento y los acabados se llevan un 8. Están bien, más de notable incluso, por eso se llevan un 8. Los accesos tanto delante como detrás se llevan un 7. No están nada mal. Y la habitabilidad y comodidad se llevan 8, tanto delante como detrás. Es un coche realmente cómodo. El puesto de conducción se lleva un 7 porque para mí, y es una apreciación personal, voy demasiado encajado. Aún así, el puesto de conducción es bueno. El multimedia pues se lleva un 6, porque es que el equipo de sonido Harman Kardon es muy bueno, incluso podemos
ecualizar 5 cortes, está muy bien, pero el manejo del sistema pues es bastante mediocre, la verdad. Y el motor se lleva a otros 6. ¿Por qué? Porque es un motor que empieza a verse sobrepasado por el peso del coche. En uso urbano, pues este coche suspende, ¿para qué voy a decir otra cosa? Y encima ya no solamente es el volumen del coche y lo aparatoso que es, encima esas llantas pues le perjudican bastante. ¿Por qué vamos a decir otra cosa? Y además esas llantas es que no tienen ningún sentido en nada, porque en campo las vas a destrozar, en ciudad las vas a destrozar y lo único, bueno, pues si vas por autovía, pero tampoco aportan gran cosa, la verdad. Bueno, el uso extraurbano se lleva un 7. En carretera se defiende, no es su ambiente, pero ay hermano, cuando entras en autovía o autopista, aquí el coche se luce y mucho. El consumo urbano le hemos puesto un 5, pues por no suspenderle las cosas como son. Porque, hombre, moverte en 11 litros y pico, pues tampoco me parece un consumo como para presumir de él, y más en un coche híbrido enchufable. Y el consumo extraurbano pues se lleva un 6 por la misma razón. En cambio, la sonoridad se lleva un 8. Es un coche que está muy bien aislado de todo tipo de ruidos, etcétera, etcétera. Y la relación calidad-precio yo le doy un 6. ¿Por qué? Pues porque el coche está muy bien equipado, sin duda. Hay alguna laguna, como hemos visto, que no acaba de estar al nivel de lo que vale el coche, y sobre todo he visto algún que otro grillo, y eso en un coche de estos es difícil de perdonar. La practicidad se lleva un 8. Es un coche eminentemente práctico. Lo mismo que su sensación de estatus, porque es un coche que, hombre, vamos a decir que es un coche de familia bien, que es por eso por lo que se lleva un 8 en el factor X, porque es un coche en el que no te importa que te vean, y el que me quiera entender me entenderá. Y luego, para charlamotor, este coche se merece un 7. ¿Por qué? Porque si lo quieres para viajar, vas a viajar fenomenal, siempre y cuando vayas con gente. Porque para viajar solo o 2 o 3 o 4 personas es un coche de un tamaño excesivo. Aún así, viajará fenomenal. Muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. Y suscribíos por favor, que sois muy importantes para Charla Motor. Lo dicho, gracias y hasta la próxima.